¿Qué tal, amigos? Estamos en este nuevo programa de Saber y Creencia. Ahora continuamos con el doctor Juan José Tamayo y en esta oportunidad desarrollando el tema de Dios y el mal en la literatura de Dostoyevski. ¿Qué tal, amigos? Estamos en este microprograma de los que nos siguen, pues nos sintonizan en las redes virtuales de la provincia misionera de San Francisco Solano. Les damos la bienvenida y tenemos ahora nuevamente continuando con el tema de Dios y el mal. Hemos estado conversando con Juan J. Tamayo, que es un teólogo y muy conocido por sus publicaciones. Cuando yo llevaba teología en aquellos años, para mí son los años maravillosos de la época en mi formación teológica, que pasé por el ISET, ¿no? Y veía las publicaciones de Juan J. Tamayo, Juan José Tamayo, así que después he tenido la oportunidad de conversar con él, compartir muchas cosas con él y ahora seguir a través de este medio virtual, dialogando con él, en este caso, sobre un tema interesante que es el tema de la teodicea, el tema de si existe Dios, ¿por qué entonces el mal? Bien, y aprovecho para saludar entonces a Juan José Tamayo. ¿Qué tal? Buenas, Juan José. Buenos días para ustedes, buenas tardes para España. Decías que recuerdas aquellos momentos tan felices de tus años de estudio largos, y que yo pude comprobar empíricamente que eras muy feliz. Sospecho que a partir de 2015 o 16, cuando ya asumiste sobre tus espaldas la carga del provincialato de los franciscanos de San Francisco Solano. Creo recordar, ahí Sí. ya la felicidad ha podido reducirse, aunque la gracia de Estado pues ha podido ayudarte también a superar determinadas situaciones que no te han hecho tan feliz. En cualquier caso, como bien sabes, la fraternidad, la amistad, yo creo que ayuda a superar esas situaciones y a recordar con mucho cariño nuestras etapas de estudiantes, que luego se han visto enriquecidas por nuestra experiencia docente, tanto la mía, que ya está en el final, como la tuya, que está comenzando. Bien, muchas gracias. Hoy día tenemos para hablar, y me ponías dentro de los temas, y escucharte sobre todo, ya que tienes varias publicaciones y entre estas, digamos, esta vocación también de autor prolífero con obras que tratan del tema teológico, filosófico y social, hay una muy importante que les quiero recordar a todos los que nos están sintonizando, que es el tema de la crisis de Dios, me parece, en esa selección para comprender la crisis del tema de la fe o la crisis de Dios. Y recordarle nomás que en su momento voy a mostrar algunas obras de Juan José para que podamos también adquirirlas, leerlas, que son temas siempre muy actuales. Hoy vamos a tener el tema de Dios y el mal dentro de la literatura, cómo se ha trabajado el tema de en la literatura esta imagen de Dios
y la realidad del mal o el misterio del mal. Y me hablabas comenzar el día de hoy con una presentación de las obras de Dostoyevsky, así que te escuchamos con mucha atención, Juan. Muchas gracias. Es un tema para mí apasionante y seguro que para ustedes también, porque pues no es algo extraño conocer la figura de Dostoyevsky, este gran escritor y novelista ruso. Y me he centrado fundamentalmente en 3 obras que seguramente son muy conocidas por todas y todos ustedes, que son El Gran Inquisidor, la parte de los hermanos Karamazov, del Gran Inquisidor, donde se plantea de fondo el problema de Dios y el mal, la otra novela de El adolescente y el jugador y Crimen y castigo. Entonces yo creo que todo lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores, ese conflicto que se produce cuando hablamos de Dios entre su bondad, misericordia y justicia y su omnipotencia, queda perfectamente reflejado y con toda radicalidad en estas obras que he indicado de Dostoyevsky, que en realidad, pues, a quien en realidad le atormentaba la existencia de Dios. Él era un creyente auténtico y el gran trauma, el gran tormento que sentía era precisamente ese querer creer y al mismo tiempo tener dificultades para creer, precisamente por eso, porque no encontraba respuesta o solución al problema de Dios y el mal. Y en ese sentido, a mí me parece importantísimo Dostoyevsky. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que es una de las personas que mejor describe el drama espiritual del ser humano. Y si quieren, por utilizar un término bíblico, él lo que hace en sus novelas es narrar el calvario que vive la gente pobre, pero al mismo tiempo también descubrir el rico mundo interior de las personas consideradas insignificantes por la sociedad. Por una parte, es consciente del sufrimiento de la pobre gente, pero por otra, al mismo tiempo, quiere rehabilitarlos y reconocerlos en su dignidad. Me interesa mucho, porque creo que es un elemento antropológico fundamental que entra de lleno, y Alejandro lo conoce muy bien, el profesor Vise lo conoce muy bien, me interesa mucho entrar en la concepción dialéctica que Dostoyevsky tiene del ser humano y sobre todo de esas personas sufrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma humana, que él mismo dice, se mueve entre lo angelical y lo demoníaco. Es decir, no todo es bueno o malo, sino que se mezclan las dos dimensiones, ¿no? Entre lo pacífico y lo iracundo y airado, ¿no? Entre, fijaos que esto es terrible, ¿no? Entre el místico y el verdugo, o entre la persona virtuosa y al mismo tiempo viciosa. Porque fijaos que para Dostoyevsky estas dimensiones aparentemente contrapuestas se dan en el mismo ser humano, en la misma persona. O por ejemplo, el mártir y el verdugo, el crédulo y el descreído. Esa es una clave fundamental. Es decir, las personas más creyentes de las novelas de Dostoyevsky son al mismo tiempo las que más dudan y las que más se interrogan por la existencia de Dios. Más aún, el creyente y el ateo, o la piedad y la impiedad. Creo que el profesor Vise nos puede también iluminar sobre esta dialéctica de la antropología de Dostoyevsky desde la perspectiva bíblica. Yo me acordaba un poco, bueno, de una frase de Karl Rahner cuando le preguntaban, ¿no?, sobre el tema de ser creyente, pero no era creyente las 24 horas del día, es decir, ¿no? Entonces, claro que sí, ¿no? Es decir, soy creyente, pero no las 24 horas, es decir,
algo que me parece fundamental es lo que has dicho, que también dentro de la creencia se ve como algo positivo, ¿no? El creer, pero someter incluso a la razón algunos presupuestos de la creencia, ¿no? Y esto como que se ve como algo muy importante para purificar lo que en otro momento podemos tratar del tema de las imágenes de Dios, ¿no? O las Ese sería un maneras de tema creer. para otro día, sí. Para otro día, sí, pero interesante es lo que tú has dicho. Detrás de, o sea, un rostro angelical existe la realidad del lado oscuro de que también, digamos, está el rostro, digamos, el lobo, ¿no? Lo angelical y lo demoníaco, ¿no? Esta es la condición de la realidad humana, ¿no? Claro, porque el tema de la fe no es un problema matemático, Ujú. sino que es una experiencia religiosa profunda. Pero esa experiencia religiosa profunda, como no tiene anclaje empírico, como no tiene un anclaje lógico desde el punto de vista argumentativo, pues tiene que convivir con la increencia. Pero es que no es que el mundo se divida entre creyentes y no creyentes, entre ateos y crédulos, sino que todos somos al mismo tiempo creyentes y no creyentes, porque si solo fuéramos creyentes, seríamos creyentes crédulos. Si solo fuéramos ateos, pues seríamos personas que hemos perdido una dimensión fundamental. Creo yo que tú estarás de acuerdo, que es la dimensión de la trascendencia, ¿no? Claro. La dimensión de la profundidad, la dimensión del traspasar, ¿no? Como decía Bloch, pensar es traspasar. Y siempre que nos movemos en el ámbito de la increencia, pues nos situamos a ras de suelo y por tanto es muy difícil elevar el vuelo, ¿no? Y claro, por eso Dostoyevsky dice una frase que a mí me parece fundamental. Dice, Dios me atormentó toda mi vida. Dice, y por tanto, a las causas morales tengo que responder con propuestas morales. ¿Y qué es lo que más le preocupa y lo que más le atenaza a Dostoyevsky? Pues el sufrimiento de los niños inocentes. Y ese sufrimiento lo convierte en un grito contra Dios. Pero eso no significa ser blasfemo, eso no significa que pase de la creencia a la increencia. El ejemplo que ponías el otro día de Job, el capítulo 38 de Job desmonta el prólogo y el epílogo de ese libro. Entonces, ¿cuál es el problema para mí, por ejemplo, en los hermanos Karamazov? Pues que va a desmontar el idealismo de la teodicea. ¿Recordáis las sesiones anteriores? La pregunta de Epicuro que está permanente presente en la teología y sobre todo en la filosofía, ¿no? ¿Cómo compaginar la bondad, misericordia y justicia de Dios con su omnipotencia? Bueno, pues aquí lo que va a hacer Dostoyevsky en sus personajes, cuidado, sin renunciar a la fe, porque el final de la obra de Dostoyevsky siempre es la esperanza en la resurrección, cosa que puede llamar la atención. Claro. Entonces, dice uno de los personajes de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, el problema del mal no tiene respuesta desde la razón. Es decir, no hay prueba filosófica que pueda explicar los sufrimientos de las personas inocentes. Y nosotros, el profesor Bise y yo, decimos, tampoco hay pruebas teológicas que intenten explicar el sufrimiento de los inocentes. ¿Por qué? Pues porque, claro, imputar a Dios el sufrimiento humano supone, de alguna manera, renunciar a nuestra responsabilidad por ese sufrimiento. Así es. Incluso las propias catástrofes naturales
que decimos, pero ¿qué tiene que ver el ser humano en esas catástrofes? Pues yo creo que tiene mucho que ver, mucho más que Dios. ¿Y por qué tiene que ver? Pues por la depredación y el maltrato que le estamos dando a la naturaleza. Y entonces, ¿esta qué hace? Se venga de ese comportamiento tan depredador que hace con la naturaleza, ¿no? Y Fíjate, entonces ahí, sí, lo que dices me hace recordar lo que he mencionado en el comentario que estoy haciendo al Apocalipsis con respecto a las plagas, ¿no? Los comentaristas del libro del Apocalipsis, cuando hablan de estas plagas, de que, por ejemplo, una de las copas de las plagas que ¿no? se da, o sea, se derrama, se esparce en el mundo, como lo presenta el libro del Apocalipsis, el tema de, digamos, dañar una parte de los árboles o dañar el agua o el mar que se convierte en sangre, etcétera. Estas reacciones que hay contra el tema de la creación, los comentaristas que hay al libro del Apocalipsis presentan de que no es que Dios esté arrasando la naturaleza, sino que es la realidad de lo que produce la falta de responsabilidad, el pecado mismo del hombre. Entonces, el pecado del hombre, de lo que Dios desea, por ejemplo, lo que Dios desea para nosotros y lo que nosotros muchas veces deseamos distintamente, o sea, a lo que es la voluntad de Dios, provoca esta reacción en la propia creación, en la propia naturaleza, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Que también en un momento tocaremos el tema, porque el evadir la responsabilidad, a veces lo hemos hecho en la teología o en la creencia de hablar de seres aparte del ser humano que tratan de, digamos, cambiar nuestra voluntad, ¿no? O sea, ponernos en contra de Dios. Entonces, eso ya lo veremos porque algo que también estoy trabajando en el libro del Apocalipsis, cuando hablamos de la realidad del mal, ¿no? Es que en un momento el ambiente judío, el ambiente hebreo, construye una realidad aparte de la de nosotros, que son seres espirituales, ¿no? Caídos o seres espirituales que están en contra de el propio hombre y que tratan de dañar la creación. Pero eso es evadir la responsabilidad sobre la que nosotros tenemos de la propia creación, ¿no? Eso es lo que seguramente en un momento volveremos. claro, es que has planteado un problema fundamental. Desde mi punto de vista, ¿cómo aborda la Biblia hebrea y la Biblia cristiana el problema de Dios y el mal? Pues resulta que lo que hace Dios es restaurar el orden del desorden que ha provocado el ser humano. Es decir, Claro. las grandes utopías bíblicas, vétero y neotestamentarias, tienen ese hilo conductor. La creación es buena, pero el ser humano la pervierte y la deteriora. El diluvio, fruto de esa actitud negativa del ser humano. Y Dios resuelve el problema del diluvio, ¿cómo? Pues con el famoso símbolo del arco iris, que es la restauración de la relación armónica entre los seres humanos y la propia creación. Y lo mismo en el caso que tú has citado, está clarísimo del Apocalipsis, ¿no? Es decir, el deterioro de la creación va a ser restaurado por Dios creando la nueva Jerusalén o, como dicen los profetas, el nuevo cielo y la nueva tierra. O sea, recuerdas, por ejemplo, lo que dice Isaías, ¿no? No os acordéis del pasado, porque voy a hacer un nuevo cielo, una nueva tierra y voy a crear un ser humano nuevo. Por eso, importantísimo el planteamiento que has introducido de cómo la teodicea debe convertirse en antropodicea. No es tanto preguntar a Dios por su responsabilidad, renunciando a la nuestra, cuanto preguntarnos a nosotros qué responsabilidad
tenemos del mal en el mundo. Y a mí me parece que en ese caso concreto la respuesta que da la herencia bíblico-judeo-cristiana es mucho más acertada que la respuesta que puedan dar las diferentes teodiceas. No sé si tú estarás de acuerdo como biblista con eso. Claro que sí. Estamos en este camino, ¿no? De presentar, ¿no? De manera tal vez lo que más se agradece es la claridad, ¿no? De la exposición. Esperemos que seamos así para todos los que nos están viendo, escuchando, ¿no? Y sí, es verdad, no es tanto la pregunta de la responsabilidad que tiene Dios, sino nuestra responsabilidad, volviendo a el texto bíblico que habla que la finalidad en los primeros relatos de la creación, ¿no? El hombre se puso en la creación para ser este representante, embajador de Dios para cuidar la creación, o sea, la responsabilidad que tenemos sobre la, ¿no? Bueno, Incluso porque como da tanto juego y bueno, Alejandro y yo estamos tan en sintonía, pues cualquier tema nos evoca un desarrollo, una profundidad mayor. Incluso, fijaos que yo creo que la pregunta tiene que ser al revés. No preguntar a Dios por qué se ha comportado así, cuanto escuchar la pregunta de Dios como la que hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? En el fondo es ese, ¿no? Si preguntamos a Dios por su responsabilidad del mal en el mundo, estamos eximiéndonos de la nuestra. Y al mismo tiempo estamos evitando responder a esa pregunta radical, ¿no? Pero si te parece, continuamos unos minutos más con todo el planteamiento que hace Dostoyevsky del tema de Dios y el mal. La figura quizás más importante que cuestiona el orden divino y la creación tal y como ha sido realizada por los seres humanos es Iván Karamazov. Iván Karamazov le cuenta esa historia tan trágica de un niño de 8 años que es despedazado por una jauría de perros, ¿no? Y entonces, fijaos que dice Iván Karamazov, yo soy creyente, dice, pero realmente no entiendo esta situación, ¿no? No entiendo por qué tienen que sufrir los niños y por qué se dice, como decía Leibniz, que el sufrimiento de los niños contribuye a la armonía del universo. Claro, esto es terrible, ¿no? Y todo aquello de una fe providencialista, ¿no? Pues ha tenido un niño o una niña un accidente con 7 años y lo pilla un coche, ¿no? Y entonces la madre está totalmente desolada y el sacerdote, con la mejor buena fe, le dice a la madre, no se preocupe usted porque Dios se lo ha llevado para evitarle los sufrimientos y las desgracias que pasaría cuando fuere mayor. Entonces, claro, ese consuelo no es válido, ¿no? Porque además Dios no tiene nada que ver en ese accidente que es fruto de la irresponsabilidad de un conductor homicida, ¿no? Y en ese sentido, pues fijaos en la afirmación que hace Iván Karamazov, que es el máximo representante del creyente a quienes se le cae el sombrajo precisamente por esas experiencias. Dice, me apresuro, por tanto, a devolver mi billete de entrada y si soy un hombre honrado, tengo la obligación de devolverlo cuanto antes. Eso es lo que hago. No es que no admita a Dios, fijaos. Dice, no es que no admita a Dios, a Diosa. Se refiere a su hermano, que es un muchacho encantador. Dice, no es que reniegue de Dios, sino que me limito a devolverle respetuosamente el billete. Claro, normal, porque si yo tengo un billete que me lleva, como en el caso de los trenes de Auschwitz, a la muerte, pues lógicamente digo, no quiero hacer ese viaje porque me va a llevar a la destrucción, ¿no? Pero
y con esto termino y podemos seguir dialogando, la pregunta es el papel que concede Dostoyevsky a Cristo, ¿no? Ante el sufrimiento de los niños y ante el mal. Y siempre el papel de Cristo en las novelas de Dostoyevsky es liberador. Siempre, en todo momento. Entonces, él es capaz, dice Cristo, es capaz de perdonar a todos. Ha derramado su sangre inocente por la salvación de la humanidad. Y recordáis el famoso poema de El Gran Inquisidor, que es en realidad una novela aparte, ¿no? Que es la más impactante de toda la obra. El Gran Inquisidor aparece en Sevilla, una ciudad que seguro que has visitado varias veces, Sí, donde claro, está la sí, sí, famosa sí. Giralda. Es La una de las Giralda de Sevilla, ciudades wow. donde se combina esa doble identidad española, que es la identidad musulmana, y la identidad cristiana, ¿no? Pues fijaos que en el Gran Inquisidor, frente a este hombre rígido, condenador, aparece Jesús como una persona muy religiosa y muy compasiva, ¿no? Muy dulce. Y cuando el inquisidor le dice, vete, que me estás incomodando, claro, porque le está echando en cara el comportamiento inquisitorial que nada tiene que ver con la actitud compasiva de Jesús en el Evangelio. ¿Y qué hace Jesús? Responde con un beso y le besa en los labios al gran inquisidor, ¿no? Y además no dice una sola palabra y no se defiende frente al inquisidor que le va a condenar, ¿no? Y finalmente tendría que decir, después de toda esta soflama frente o contra Dios por el permitir el sufrimiento de los inocentes, ¿qué es lo que va a predominar? Y me he permitido unas horas antes esta mañana de volver a leer estas novelas y lo que predomina no es el triunfo del ateísmo, sino el triunfo de la resurrección. Por eso, yo creo que lo más importante dentro de esta crítica o de este análisis de la responsabilidad de Dios en el mal en el mundo es precisamente el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de la resurrección como la rehabilitación de todas aquellas personas que han sufrido injustamente los males humanos. Bien, sí, es una de las respuestas que en el pensamiento judeocristiano se va forjando, ¿no? Sabemos muy bien que la resurrección como una idea profunda de quién va a hacer justicia a todos los que han sido caídos y vejados en la historia, ¿no? Y que asume, podemos decir, en Jesús de Nazaret digamos, una contundencia, ¿no? Por el hecho de un Mesías crucificado, que es algo ajeno, ¿no? A las ideas de Mesías contemporáneas en la época de Jesús, ¿no? Un Mesías crucificado es algo impensable, ¿no? Y que, claro, la respuesta al mal, ¿no? Y a la pregunta de Job, quería volver sobre el tema de Job, las preguntas que hace o que lanza Job encuentran una respuesta en la pasión de Jesús, ¿no? Y claro, y en la resurrección, ¿no? La teología cristiana, evidentemente, en eso es bastante clara, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento, el resucitado es el crucificado. O sea, no puede hablar de un resucitado sin pasión. Y la pasión, ¿no? Es, ¿no? El acontecimiento que da sentido a ese resucitado, aquel que se encuentra con sus discípulos. Pero es interesante que este tema del mal, nosotros en la fe cristiana
presentamos a este Dios que se deja, ¿no? Que asume el mal, pero que se deja tocar y afectar por el mal, ¿no? A mí siempre me ha gustado esa escena de la oración en el Getsemaní, ¿no? Es interesante ver cómo se presenta la pasión, ya que Dostoyevsky toca el tema del momento de la pasión de Jesús, ¿no? De su interrogatorio, ¿no? Interesante cómo lo manejan los evangelistas, algunos un poquito más dulzón, pero otros más fuerte, como el caso de Marcos, ¿no? Y en Marcos es algo interesante como cuando Jesús está en el Getsemaní, presenta a este Jesús de Nazaret muy humano, muy en el sentido, dice, siento una angustia o un pavor de muerte, ¿no? Y el evangelista dice, y Jesús se desplomó, ¿no? Se desplomó, ¿no? Mateo dice, comenzó a orar, pero dice, se postró, ¿no? Y Lucas ya dice de manera más elegante, ¿no? Dice, Jesús se arrodilló, ¿no? Incluso un ángel bajó para acompañarle, ¿no? Para consolarle, ¿no? En Marcos no hay ninguna respuesta. Jesús está ante el tema del mal, el momento de la muerte, ante la experiencia tremenda de la soledad, ¿no? Que él va a sentir en la cruz. O sea, totalmente solo, totalmente, digamos, afectado por ese tema de la experiencia de la muerte, ¿no? Y como tú sabes muy bien, Juanjo, en San Juan no existe Getsemaní. No hay Getsemaní. Para San Juan le era impensable que esta figura de alguien tan, digamos, seguro como lo presenta Juan, ¿no? Que sabe que va a ir casi a ocupar un sitio de gloria, ¿no? Como es el momento de la pasión, pues ha eliminado el tema del Getsemaní. Pero Marcos es bien contundente, ¿no? Es decir, es alguien que ha experimentado la traición, el abandono, ¿no? Que ha sido vendido y que va a pasar toda una serie de situaciones que nosotros en la fe cristiana decimos la respuesta de este Dios que está en Jesús es una respuesta al mal y a la pregunta de todos aquellos que han muerto sin aparentemente una justicia, ¿no? Sin derechos, que han sido aplastados por el mal, ¿no? A mí me resulta siempre interesante esa escena de Jesucristo Superstar, ¿no? Cuando de la tierra salen un montón de enfermos y que Jesús se ve sobrepasado por el mal, ¿no? O sea, todos se abalanzan, ¿no? Encima de Jesús y lo aplastan, ¿no? Y esa es una realidad que a mí me impacta mucho de la escena de Jesucristo Superstar. Claro, y luego todo eso creo que hay que vincularlo también a cuál tiene que ser la respuesta del ser humano hacia la persona sufriente, ¿no? Y yo encuentro que la respuesta más certera es precisamente la parábola del buen samaritano. O sea, ese pobre hombre que iba por el camino sin ningún tipo de defensa, en una situación pues de tanta gente como podía agredirle, ¿no? Como le pasaba a Jesús, que iba por los caminos sin ningún tipo de protección, pues resulta que es malherido y se queda en la cuneta, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la actitud de Jesús o en el relato del buen samaritano? No es preguntar a Dios, oye, pero Dios Padre, tan compasivo, tan misericordioso, ¿por qué has permitido que a este hombre lo desbarataran y lo maltrataran y le dejaran totalmente desvalido al pie de la cuneta? ¿No podías haber ejercido tú esa fuerza y esa omnipotencia para protegerle y librarle? Y no, él no plantea así el problema, sino que la respuesta que Jesús propone a esa situación de maltrato es precisamente la misericordia y la compasión representada por un heterodoxo, por un Así es. hereje.
como era el samaritano, que en realidad se convierte en el sacramento del prójimo. Por eso yo creo que es muy importante que en el tema de Dios y el mal no descarguemos nuestra responsabilidad sobre Dios, sino que al ser imagen y semejanza de Dios, actuemos con la responsabilidad de la solidaridad, de la compasión y del acompañamiento de las personas que son malheridas en la historia o en nuestro camino, sencillamente. Sí, es algo interesante, el Papa lo retoma en su última encíclica, ¿no? Hermanos todos. Hay un bonito comentario de la parábola del samaritano. Casualmente, los que no se acercan y se alejan o pasan de largo son aquellos que de repente hacen una reflexión especulativa, ¿no? Es decir, ¿qué me puede pasar si yo me detengo a tocar a este herido, tal vez manchado o contaminado por la sangre, si yo voy a ir al templo y entonces yo cometo impureza, ¿no? Entonces entra ahí una reflexión teológica seguramente sobre el tema de lo puro y lo impuro, o el tema de, digamos, priorizar lo litúrgico antes que el tema de la vida humana o el tema de la misericordia. Bueno, Juanjo. Interesantísimo este encuentro y este diálogo. Empezamos con un tema y vamos tirando del ovillo hasta que llegamos, yo creo, y este final creo que es el mejor final que podemos ofrecer. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el preguntar a Dios, liberándonos de nuestra responsabilidad, lo que nos hace es pues, ser unos felices ingenuos y vivir en una situación de total evasión de la realidad. Es decir, la teodicea a lo que nos lleva es a evadirnos de la realidad, como les pasó y a ser insolidarios, como les pasó a los amigos de Job, ¿no? Decía Dorothea Sölle, esta gran teóloga alemana, que la teodicea es una construcción del patriarcado. Y es verdad, es una construcción del patriarcado que lo que hace es reforzar y afirmar el poder de los varones sin ser consciente de que ese poder es el que está generando el mal en el mundo y especialmente sobre las mujeres. Muchas gracias. Bueno, con ustedes, pues, este es un capítulo más de los temas que vamos a estar desarrollando aquí en los medios de la provincia, medios virtuales, que estamos de esta manera también acompañándolos a ustedes y ayudándoles con estos temas de reflexión. Bien, gracias Juanjo y hasta la próxima. Así que hasta la próxima semana. Yo estoy encantado de seguir conviviendo en la distancia en la comunidad franciscana que tan generosamente me acogió el año pasado. Un abrazo muy fuerte, buenas tardes en España, buenos días o buen mediodía ahí en Lima. Adiós, un abrazo muy fuerte, adiós. Gracias y con ustedes hasta la próxima y que tengan una buena semana.